Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aunque ya llevamos 15 días de año, feliz año para empezar, que es la primera vez que nos vemos así. Esperamos que hayáis empezado muy bien el año. Aquí estamos en el primer Finec Live. Lo primero que voy a hacer es presentar a Álvaro, si no está aquí sin presentar y no puede ser. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Vicente. Álvaro Cubero, gestor de Intermoney Gestión, específicamente del fondo Intermoney Variable Euro. Ahora vamos a charlar un poquito más. Déjame recordar simplemente este formato de este Finec Live. Finec Live, que son espacios de conversación en los cuales tenemos un invitado, en el que tenemos una serie de preguntas que en este caso he pensado yo, pero con las que contamos con todas las que podéis ir lanzando vosotros en directo. Cualquier cosa que queráis preguntar, lógicamente que tenga que ver con el área de especialidad o con la forma de gestionar la cartera, en fin, con lo que queráis lanzar a Álvaro. El equipo está pendiente de vuestras preguntas, que podéis lanzar tanto en el post que tenéis abajo como en el correo media@finec.com, Twitter, lo que queráis. Me las irá pasando a mí y yo las introduciré en la conversación. Me las mandan a mí por mensaje y las introduzco en la conversación. Así que nada, en fin, este es un poco el formato que hemos comentado. ¿Qué tal, Álvaro? Bien, bueno, pues empezando el año, parece que de una manera más positiva después del último trimestre, que ha sido bastante duro, y especialmente el último mes. Pero bueno, pues en fin. Realmente 2018 ha sido un año, lo veía incluso el otro día casi en el inmobiliario, igual en el mundo como dos mitades, ¿no? Una primera mitad muy positiva y esa segunda, o sea, un año muy complejo con un final duro. ¿Cómo lo habéis vivido? Sí, ha sido un año especialmente complejo. Hacía, por una serie de circunstancias, de factores que después paso a explicar detalladamente, pero es cierto que, a diferencia de los años de complacencia en los cuales veníamos viviendo en el pasado, muy influenciados por las políticas monetarias ultra expansivas a nivel global, que han creado unos niveles de complacencia al inversor razonablemente elevados, los que la percepción de activos de riesgo, y a su vez también mucho inversor conservador que ha sido movido, una vez le iban venciendo los depósitos o plazos fijos, a fondos de inversión mixtos defensivos, en los cuales había una pequeña parte que se invertía en bolsa. Pues ha hecho que, de cierta manera, se haya vivido años de espléndida tranquilidad y bueno, pues al final esto pues ha saltado un poco por los aires en muy corto periodo de tiempo, ha venido la volatilidad de repente, los movimientos bruscos de mercado, y el miedo se ha apoderado del sentimiento inversor de una manera muy rápida, como hacía tiempo que no se veía, pero que en parte pues, forma parte de los mercados financieros y los movimientos de bolsa, en este caso, que es a lo que a nosotros y a mí particularmente nos afecta, ¿no? Estaba viendo datos de la industria, toda la industria de diciembre, efectivamente ha hecho el trimestre con más salidas desde hace 6 años, o sea, desde que Draghi dijo su Sin Whatever it duda, takes. ha sido tremendo. Hay una serie de factores, o sea, cuando te preguntan, ¿y qué es? O tú reflexionas, ¿no? Cuando vas a casa y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué todos los días están castigando continuamente? Las bolsas caen X, pero tus compañías pues sufren, caen todos los días 2, 3, 4%. Reflexionas y dices, ¿qué está pasando? Al final, creo que es una coincidencia en el tiempo, una serie de factores extraordinarios, desde el tensionamiento de las políticas monetarias, especialmente en Estados Unidos, con subidas de tipos, con la no reinversión de vencimientos de deuda, es decir, reducción del balance, retirada de liquidez, por tanto, del sistema, y el BCE, que pues poco a poco, pues evidentemente vamos con 2 o 3 años de retraso en la implementación de políticas monetarias, pero también ya se ha pronunciado en el sentido de, vamos a dejar de recomprar, si vamos a reinvertir, pero de una manera pues moderada, sin prisa, pero ya son pues situaciones extraordinarias, ¿no? A su vez, tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también es algo extraordinario. Es un juego de ajedrez geopolítico en el cual, pues evidentemente, pues cada uno busca su estrategia, pero al final
este tensionamiento crea problemas en ambos países, especialmente en China, y a nivel global pues se nota. Los últimos datos de China, bueno, pues las exportaciones en diciembre conocidas recientemente han caído, datos de consumo interno con las ventas de Apple, también conocidas recientemente, reflejan una ralentización en el consumo interno y en el negocio exterior de China, que evidentemente impacta en el crecimiento. Y China al final tiene, hay que entender que tienen un plan de muy largo plazo, un plan estratégico de largo plazo que bueno, pues necesitan cierta estabilidad global, ¿no?, para cumplirlo, y por tanto pensamos que estas tensiones comerciales, esta guerra comercial, que ahora pues sabemos que hay una reiniciación de las negociaciones, puedan llegar a buen puerto, porque al final es necesario para los propios países, China especialmente, y para el mundo. Después en Europa, a mí me afecta particularmente, ya que el fondo es un fondo de renta variable euro, pues hemos tenido también unos momentos muy convulsos en la última parte del año. Todo esto coincidiendo todo a la vez en el tiempo. Sí, sí. Brexit, seguimos con ello. Hoy casualmente tenemos una votación en la Cámara de los Comunes, la cual pues va a ser bueno, pues fundamental para conocer en mayor detalle qué va a ocurrir, si va a haber patada hacia adelante, que parece que se puede ampliar el plazo para seguir negociando con la Unión Europea, o incluso pues un nuevo referéndum, nuevas elecciones. Todas las posibilidades están abiertas, pero es cierto que es algo que está en el foco de los inversores, que crea incertidumbre, que preocupa y afecta evidentemente al sentimiento inversor. Y por último, hemos tenido problemas en Italia y problemas en Francia. En Italia parece que se han solucionado, pero en su momento impactó mucho en mercados, y a compañías italianas especialmente fueron fuertemente castigadas. Parece que pues ya se ha olvidado de repente, con tantas cosas a la vez. Tuvo su momento de moda, de titular, unas semanas, y ya todo el mundo se ha olvidado. Esto es así de rápido, la mente del inversor. Y luego Francia, pues también con la revolución social de los chalecos amarillos, pues bueno, pues evidentemente crea también incertidumbres, crea problemas, crea caídas de consumo en retail, que también fueron muchas compañías, además de las small mid francesas, pero compañías relacionadas con consumo, infraestructuras castigadas durante 1 o 2 semanas fuertemente por este motivo. Al final es un cúmulo de circunstancias que hace que el sentimiento inversor se vuelva totalmente negativo, pase de la tranquilidad, incluso de la actitud positiva, a la negatividad absoluta, haya reembolsos y se convierta en un círculo vicioso en el cual reembolso, el gestor se ve forzado, es vendedor forzoso, aunque no quiera, a deshacer posiciones que nunca vendería en esa situación, pero tiene que hacerlo para atender esos reembolsos, y retroalimenta las caídas. Y la incertidumbre aumenta. Cortar ese círculo es complicado. Claro, es que escuchándote hay motivos, ¿no? Hay un montón de motivos para por lo menos ser, no sé si escéptico, o si tener dudas, o ser más conservador, pero no sé hasta qué punto se ha pasado un mercado de pesimismo o no. O sea, al final, cuando imagino como gestor, estás viendo las compañías, efectivamente tal vez caer y dices, bueno, pero mi compañía en concreto no ha caído tanto. ¿Hasta qué punto se ha ido el mercado de madre en este sentido? Sí, esa es la pregunta clave, ¿no? Al final, evidentemente tú no tienes una... no te dedicas a ser adivino, no juegas a ser adivino, no tienes una bolita mágica que dices qué va a pasar. Al final estás en manos que afecta de decisiones políticas, de negociaciones, de votaciones, de espectadores de negociaciones China-Estados Unidos. Son cosas impredecibles, inmanejables. ¿Qué pistas o qué sensación o qué puedo aportar yo como puro selector de compañías en el cual digo, creo que esto es totalmente irracional, hay unos castigos tan brutales, porque, vuelvo a repetir, hay que ir compañía por compañía. El índice, no, es que los índices han caído un 10, un 15 ya, pero hay compañías que han caído un 40, un 50%. Muchas, además, ¿verdad? Muchas. Una venta generalizada, indiscriminada, total, a raíz de todos estos factores y de las salidas de flujos que retroalimentan las caídas. Entonces, claro, cuando dices,
es que ha habido castigos de 40-50% en 2 meses, en 3 meses, y hay compañías que cotizan a unos niveles de hace 5, 6, incluso 8 o 10 años antes de precrisis del 2008-2009. Una de las pistas que nos da es decir, oye, compañías que nosotros miramos, compañías que hacen cosas, bueno, pues difíciles de copiar, de replicar, que están bien gestionadas, que tienen unos balances saneados, que puede verse afectadas más o menos por esta incertidumbre, pero que al final sabes que van a seguir saliendo reforzadas, que tienen unas carteras de clientes de primer nivel, pero sobre todo cuando su capitalización, o sea, esto es un poco más bueno, técnico, yo creo que es fácil de entender, cuando su valor empresa están por debajo, compañías que crean valor, que tienen rentabilidad sobre capital empleado razonables, 13, 14 en adelante por ciento, su valor empresa, su capitalización más su deuda neta o menos su caja neta, está por debajo del capital empleado de la compañía. Es decir, que la lectura de mercado es cierre usted mañana porque esta compañía no es viable, no merece que siga funcionando porque destruye valor. Entonces, cuando hay una generalización de esto, y son compañías que sabes que, porque escuchas sus conference calls, sus planes estratégicos, en algunos casos hablas con ellas, tienen una visión de medio a largo plazo, no van a dejar de existir. Son compañías, en muchos casos, ya digo, que hacen cosas extraordinariamente únicas, que están intrínsecamente dentro de la cadena de valor de una cartera de clientes de primer nivel, con exposición global, que puede que haya trimestres peores que otros, pero que pueden resistir y que van a sobrevivir, evidentemente, a momentos convulsos, y en muchos casos van a seguir reforzadas, y este indicador es un indicador que cuando se generaliza es de, oye, esto son oportunidades de inversión, todo lo contrario, a largo plazo, y tiene sentido de que el mercado se haya podido pasar de frenada. ¿Qué has hecho en estas últimas semanas o meses o trimestre en tu fondo, en Intermoney Variable Euro? Bueno, pues evidentemente dentro de la gestión activa que hacemos, pues, tienes una lista de compañías sustitutas, lo que nosotros llamamos un banquillo de compañías en las cuales pues sigues por razones casi siempre de valoración. En el momento en que las estudias, las analizas, las reflexionas, no es el momento adecuado por valoración, porque todavía no ofrecen un descuento razonable. El potencial de revalorización no es tan bueno como lo que tú pides, y son momentos en los cuales de repente, como gestor, te das cuenta de que hay un abanico de oportunidades de inversión en las cuales dices, joder, necesito dinero, necesito más dinero, porque de repente encuentro muchas más oportunidades de inversión en estos momentos, y de ese banquillo de sustitutas dices que pongo todo el banquillo a jugar. En vez de 11 jugadores en un partido de fútbol, pondría 30 jugadores, ¿no? Porque realmente tienes un sentimiento, es un poco contradictorio, porque estás sufriendo, te están castigando, te están penalizando, psicológicamente es muy duro, al final te están reevaluando, te están examinando diariamente, te están diciendo, no te habrás equivocado, no te habrás equivocado. Además coincide en el tiempo que, es curioso, muchas casas de análisis de prestigio internacionales, de repente todas se ponen a recortar precios objetivo y a recomendar vender. Entonces también retroalimenta las caídas. Ya es todo, es la tormenta perfecta. Claro, dices, bueno, pues evidentemente repasas tus tesis de inversión, vuelves a reflexionar, analizar, ves datos, sacas tus conclusiones, para no caer presa del pánico. Es decir, me están diciendo todos los días que no ves que te estás equivocando, otro -3, no ves que te estás equivocando, otro -3, no ves que este dice que hay que vender esta compañía. Entonces, esto se convierte en una lucha psicológica en la cual tú tienes que mantenerte firme, fiel a tu proceso de inversión y no caer, no caer presa del pánico. En ese sentido, lo que comentaba, lo que comentaba de la respuesta a la pregunta, pones tu liquidez que tenías, que te gustaría tener mucho más, te das cuenta de ello y aprendes a trabajar, y en algunos casos
reduces posiciones en compañías que se han comportado mejor, que ofrecen menos potencial de revalorización, para sacar del banquillo a esas compañías que llevabas mucho tiempo esperando pacientemente a que se produjera algo así y bueno, pues se produce de repente, ya digo, se concentra en un mes, 2 meses, descuentos de 30, 40, 50 en compañías de una calidad extrema que en algunos casos llevas años esperando. Justo llegaba una pregunta, me mandaba el equipo, que era precisamente en qué tipo de compañías estáis encontrando oportunidades, pues siendo una cartera de renta variable europea, con el escenario un poco que tenemos en Europa y que has descrito, si realmente hay qué oportunidad, o sea, qué tipo de valores, o si nos puedes dar también algún nombre. Sí, claro. Pues mira, dentro de los sesgos además que nos han afectado a nosotros, hay compañías, y de nuestra mentalidad inversora abierta, digamos, ya que no miramos todo tipo de sectores, de negocios, sí que tenemos un perfil más industrial, pero dentro de industrial a mí siempre me gusta especificar, porque es algo muy heterogéneo. Dentro de industrial, compañías que no tienen nada que ver unas con otras, que al final te las tienes que etiquetar de alguna manera para ponerlos en tu diagrama de sectores, pero no tiene absolutamente nada que ver. Dentro de industrial, por ejemplo, creemos que ha habido una pasada de frenada dentro del sector autoparts, componentes de auto, proveedores, compañías que proveen, compañías de nicho de mercado que hacen productos muy, muy específicos para el sector auto, que tienen de clientes a todos los fabricantes autos del mundo, que están diversificadas globalmente, que han ido de la mano de sus propios clientes. Es un grupo de compañías muy interesante, lo conocemos muy bien, hemos estado pues, invertidos prácticamente siempre en compañías de ese sector y hemos incorporado, hemos incrementado algo el peso en una compañía que después puedo pasar a describir de una manera más detallada, que es Plastic Omnium, una compañía francesa, y en otros casos hemos construido posición pues, en otras compañías de nicho, como es ELA, como es Brembo, como es Continental, que es un poco más grande, pero construyendo posiciones en ese perfil de compañías. También en España ha habido, por cercanía... Es un mercado que pesa en vuestra cartera, más sí, que en otros fondos comparables, ¿no? Sí, hemos tenido unas oportunidades que llevábamos años esperando. Por ejemplo, Miquel y Costas, que caiga un menos 35, menos 40% en poco tiempo, cuando conocemos muy bien las bondades, los fundamentales de esa compañía, la gestión de la compañía, las últimas inversiones que ha estado realizando en capacidad productiva diferencial de valor añadido, que puedas invertir en ella, construir posiciones con un descuento muy razonable, que saben que hacen una gestión muy eficiente del capital, que saben recomprar acciones en el momento que hay que recomprar acciones, que pueda aportar valor al accionista con un balance más que saneado, con caja neta, etcétera, pues es una compañía razonable. Y otra compañía a destacar que creo que ha sido una muy buena oportunidad, que todavía ofrece un potencial razonable, es Prosegur Cash. Prosegur Cash es una compañía que, bueno, pues hace relativamente poco cotiza en bolsa, fue escindida de su matriz Prosegur, casi no dio oportunidad a la hora de salir a bolsa, de invertir en ella, porque salió a 2 euros y se fue a 3, subió un 50% en poco tiempo, y ha pasado de 3 a caer casi un 50%, no sé si llegó a hacer un 1,6 de mínimo, 1,50 y muchos, pero ha dado una oportunidad también por la crisis que ha habido, que no he comentado, en emergentes, Brasil, Argentina. Justo había una pregunta de emergentes, además, que el mucho ruido de efecto divisa. Esto lo hemos notado en las cuentas de resultados de las compañías. Y compañías en España, que también ha sido un sesgo castigado este año, por la exposición de muchas compañías españolas a Latinoamérica, negocios en Latinoamérica. Esos desequilibrios en ciertas economías, ya digo, en el caso de Prosegur Cash, especialmente Brasil y Argentina, pues son los mercados más importantes, y el efecto divisa pues se ha notado en la cuenta de resultados, a pesar de que su negocio específicamente es un negocio de gestión de efectivo,
que al final en países hiperinflacionistas le beneficia, porque tiene más negocio en volumen y se hace más eficiente, o sea, tiene una medida de protección contra periodos hiperinflacionistas, o compensa en cierta manera ese ruido, ese castigo por efecto divisa con respecto a mayor negocio, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene esa protección, pero es cierto que se me había olvidado comentar, dentro de los factores que habían afectado, como consecuencia, emergentes ha sufrido por unas razones o por otras. Ahora estamos hablando de Latinoamérica, también Turquía ha sufrido, pero en cierta manera Latinoamérica viene por subida de tipos en Estados Unidos, se hace más apetecible invertir en deuda soberana en Estados Unidos, sale capital, al final son economías, especialmente Brasil, Argentina, que han sufrido de desequilibrios y siguen sufriendo, y en este caso, pues, cuando hay una salida en un corto periodo de tiempo de capital de estos países, acaba traduciéndose en que especialmente las cotizaciones de las divisas pues acaban siendo muy penalizadas, y acaba impactando de forma coyuntural, temporal, que también hay que pensar en que, bueno, pues evidentemente el horizonte temporal nuestro, desde sentido común, es de largo plazo, pues tienes que pasar por estas fases y sobrevivir a ellos, y sabes que son momentos, bueno, pues de cierta manera temporales, ¿no? Que te afectan temporalmente, y que unas compañías se defienden de una manera, otras de otras, pero que puedes, en el caso de Prosegur Cash, ha sido especialmente castigada por este motivo de tema latinoamericano. Tengo una pregunta relacionada con el tema de componentes de auto que has comentado, Sí. ¿no? Porque es verdad, la pregunta dice, ¿nos tenemos que preocupar por lo ocurrido en el sector automovilístico en Alemania? Es verdad que estamos escuchando esto, ¿no? Incluso ayer salió un dato de posible con recesión técnica en Estados Unidos, con el sector muy afectado, ¿no? Al final, tanto por el diésel como por la ralentización del crecimiento global. Sí. O sea, ¿te preocupa eso? Entrando en el sector auto en concreto, también ha tenido su propia tormenta perfecta. O sea, dentro de la tormenta perfecta general, comentada por los factores que hemos comentado de temas políticos, geopolíticos, etcétera, hay una tormenta perfecta del sector auto. Temas regulatorios, nuevas regulaciones que demonizan el diésel, cuando el diésel es una tecnología desarrollada, es una tecnología desarrollada en Europa de éxito, que mayoritariamente pues, los vehículos que circulan son más diésel que gasolina. Ahora este año se está viendo que las ventas pues, es todo lo contrario, por el miedo que hay, la incertidumbre que hay, que ha creado la regulación, la política con respecto a esta tipología de motores. Entonces ahí se ha creado una incertidumbre a la demanda, la cual a la oferta y a la demanda. La demanda porque afecta, porque un comprador, cuando va a un concesionario, dice, ¿qué hago? Pues me voy a comprar un diésel ahora, claro. Prefiero un gasolina. Además, pues aquí en Madrid lo estamos viendo, las limitaciones de circulación en los centros de ciudades, que puede ser extrapolable en un futuro a otras ciudades, de vehículos eléctricos, híbridos. Por ahí va a ir la industria, pero evidentemente es una industria que hace inversiones de muy largo plazo, multimillonarias, y que se tiene que adaptar. O sea, esto no puede ser un cambio radical de repente, no, en 1 año, 2 años, 3 años, renovamos todo el parque automovilístico y pasamos de conducir coches de combustión, diésel, gasolina, a eléctricos e híbridos. Lleva un proceso de un tiempo razonable, de unos cuantos años, en el cual la propia industria tiene que marcar unos tiempos con los políticos en ese sentido. Además se necesita una infraestructura, sobre todo para los puros eléctricos, una infraestructura acorde con el número de vehículos eléctricos, y una tecnología que todavía se está desarrollando por desarrollar. Lleva un tiempo, vamos a ir ahí, pero no va a ser inminente enseguida, y hay otros países y otros mercados emergentes que todavía va a ser más lento. Un dato en el último Investor Day de Plastic Omnium, que fue en el mes de diciembre, con todo el momento convulso de 2018, para calmar un poco las aguas, dieron unos datos de previsión que en el 2030, es decir, pues
ahora dentro de 11 años, sí, el 40 y pico por ciento, según ellos, van a ser híbridos y un 25% todavía eléctricos y otro 25% pues los motores que conocemos ahora. O sea, todavía esto en el 2030, en el 2050 ya mayoritariamente si queremos a tecnologías eléctricas híbridas irán desapareciendo, pero para que nos hagamos una idea de los horizontes temporales que dan las compañías que están totalmente implicadas y afectadas por estos cambios. Yo creo que hay que ir a compañías, hay que tener cuidado, hay que ir a compañías que, digo, son compañías de nicho de mercado que hacen productos muy concretos. En el caso de, ya me adelanto un poco, en el caso de Plastic Omnium, por ejemplo, es una compañía controlada por una familia, la familia Burele, a través de un vehículo que cotiza a su vez en bolsa. Ese vehículo ha ido incrementando la posición en la compañía, en Plastic Omnium, en los últimos 8 o 9 años, desde un 51% a un casi 59%, controlado por la familia Burele. Ha hecho una gestión muy eficiente del capital, ha recomprado acciones cuando tenía que recomprarlas y amortizarlas para crear más valor al accionista. Se ha especializado en un nicho de mercado que al final va a ser un jugador relevante, muy importante, hacia donde va el sector, con coches autónomos, inteligentes, eficientes tecnológicamente hablando, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de motorización, también tiene mucho que decir. Tiene 3 líneas, dos más una línea de negocio nueva, en la cual pues era la líder global de parachoques, y se va a convertir en la líder global, en sistemas inteligentes de parachoques, porque aquello, claro, al final que detectes va a llevar una cámara al vehículo, miles de sensores, para transmitir datos al coche, para, dentro de la tecnología del coche autónomo, que ya hay pruebas, pues parar el coche si ve un obstáculo delante y que no se produzca un accidente, un atropello, etcétera. Todo esto está en marcha, todo esto, estas compañías, o esta compañía y otras, ya están invirtiendo muchos millones de euros en esto, en contratos, que esta es otra de los factores importantes. No solo es ya la cartera de clientes de primer nivel que te ha homologado dentro de la cadena de valor, con lo cual te vuelves imprescindible y no van a sustituirte por otro. ¿Por qué? Porque haces un producto de alto valor añadido, tecnológicamente hablando, a un coste muy eficiente. Pues, y al final el fabricante final se está jugando su reputación. Y por otro lado invierten en I+D, estamos hablando de 5, 6, 7% de sus ventas, que en el caso de Plastic Omnium es una auténtica barbaridad, porque vende 9.000 millones al año, que por cierto han multiplicado por 5 las ventas y por 13 el beneficio operativo en los últimos 10 años. Estamos hablando de 400, 500 millones de euros anuales en I+D. Wow. Con lo cual te vuelves cada vez más único, más irreplicable, claro. Pero es un ejemplo de otras compañías como las que he nombrado, que no solo es que se especializan en cosas muy concretas. Plastic hace alguna cosa más, que solo he dicho lo de los sistemas inteligentes exteriores, pero es súper interesante escuchar dónde va la industria, su plan estratégico en el Investor Day. Y ves las cosas de otra manera, comparado con esas caídas de, no, es que ha caído este año un caso de menos 40, menos 50%. Ya, pero vamos a poner las cosas en orden y vamos a ver, que están cotizando por debajo del capital empleado. Es decir, están cotizando, la lectura es, hay que cerrarlas todas. Tienen que desaparecer todas porque no aportan valor. Cuando todo lo contrario, con el paso del tiempo, van a seguir siendo cada vez más imprescindibles, van a ganar cuotas de mercado en lo suyo, en su especialización en concreto, y van a generar, evidentemente, en sus planes estratégicos más rentabilidad operativa
de una forma mucho más eficiente y volviéndose más imprescindibles para su cartera de clientes. Decía antes Álvaro que se adelantaba un poco porque le había pedido dos ideas, que si le dijese ahora, dime dos ideas, dos casos de inversión que quisieses poner como ejemplo en una conferencia, ¿cuáles serían? Te había pedido uno internacional, el Plastic Omnium, y te había pedido también uno nacional. ¿Cuál sería el caso de inversión nacional que pondrías como ejemplo en tu cartera? Pues hay muchos. Yo hablaría de Ferrovial, que es una compañía quizás... Bueno, sí que cotiza en IBEX 35, más grande, pero es una compañía que no ha hecho, si tú miras su gráfico de precios en los últimos años, parece que no ha hecho nada, ha estado bastante tranquila, pero no ha aportado unas rentabilidades comparado con otras compañías muy positivas a los inversores en cartera, pero es una compañía a tener muy en cuenta, porque dentro de dónde viene y dónde va, ¿no? Es una compañía cada vez menos constructora, menos construcción y más gestor de infraestructuras clave, en especial autopistas y aeropuertos a nivel global, y cuenta en su portfolio con dos auténticas joyas irreplicables, que es la autopista ETR-407 en Canadá, tiene el 43% a través de su filial Cintra, y luego la participación que tiene el 20% en Heathrow, con un plan de expansión, además de una tercera pista futura, pero ya solo con estas dos infraestructuras, el valor, haciendo una suma de partes, en esta compañía hay que hacer una suma de partes para aflorar valor oculto. El valor de estas dos infraestructuras, la 407 es una máquina de generar dinero, es una concesión a muy largo plazo, todavía quedan 81 años, creo recordar, hasta vencimiento, es de 99 años. Ahora mismo le está aportando a Ferrovial 270 millones de euros en dividendos anuales. 270 millones de euros anuales, que no deja de crecer, es un negocio cautivo, no hay producto sustituto, no hay alternativa en una vía. Y bueno, pues es una máquina de hacer dinero que además se va desapalancando. Esto es un poco más también técnico, pero esa infraestructura, esa autopista, al final es una especie de project finance que tiene una parte de equity y otra de deuda. Como genera tanto dinero, va amortizando, no solo paga los intereses el servicio de la deuda, sino que va amortizando deuda. Claro, si sigue a este ritmo, le van a quedar 50 años de vida y no tiene deuda. Por tanto, es razonable pensar en que puedan reapalancar la infraestructura para dar dividendos extraordinarios, porque genera tanto dinero, es una máquina de generar dinero, que puede ser la mejor autopista que hay del mundo, me atrevería a decir, aunque suena muy, pues la gestiona Ferrovial. Y luego el aeropuerto de Heathrow, pues es el mayor aeropuerto de Europa por tráfico de pasajeros, y hemos visto una operación, a nosotros, nuestra forma de valorar, mentalidad empresarial, nos gustan mucho las transacciones reales de mercado. Yo siempre pongo como ejemplo, oye, y si han vendido un edificio de enfrente, te está dando una información real de mercado de cuánto están pagando por un activo real en el cual tú estás invertido, o eres dueño de un trozo de activo real. Te da una aproximación, una valoración. Acabamos de conocer una operación corporativa de Gatwick, segundo aeropuerto de Londres, 19 veces Enterprise Value EBITDA han pagado. Heathrow es mejor, genera más dinero, entre estas se podría pagar 21 veces, entre estas dos infraestructuras estamos hablando de una valoración, es muy difícil valorar la ETR-407, pero 11.000 millones sería razonable, una vez eliminado deuda, cuando capitaliza 13.000 millones Ferrovial actualmente, y está además en venta la filial de servicios, en la cual no se sabe si se va a trocear o vender en un paquete, pero bueno, hay un rango de valoraciones desde 2.000, 3.000 millones hasta 5.000 millones. Evidentemente van a hacer lo más adecuado para el accionista, y a su vez tienen otros negocios de infraestructuras, otros aeropuertos en Reino Unido, tienen las managed lanes en Texas, en Estados Unidos, que por ahí van a ir el plan estratégico en invertir más en Estados Unidos, en un país pues serio, con seguridad jurídica a nivel de infraestructuras.
Las autopistas de Texas están en fase de lanzamiento, de ramp-up, pero este año en una de ellas es probable que ya entre en beneficios y empiece a repartir dividendos, y también son concesiones a 50 años que tienen muy buena pinta. Es una compañía que no es tan obvia, hay que hacer un trabajo profundo de ir concesión por concesión y filial por filial, hacer un suma de partes en valoración que se dice y ver realmente, te das cuenta de que existe un valor oculto tremendamente interesante, que es verdad que bueno, se irá aflorando con el paso del tiempo, se necesita paciencia, pero es una compañía muy interesante, también bien gestionada, hay una familia detrás, la familia del Pino, que tiene una posición relevante, por lo tanto hay coinversión, alineación de intereses, y esto es fundamental, pero sobre todo me quedaría con la calidad de los activos reales que tiene el portfolio y que se está convirtiendo, o sea, hay que dejar la etiqueta de construcción, la construcción va a seguir estando, pero sirve para ganar contratos en infraestructura, en autopistas, y se está convirtiendo en un referente, es un auténtico referente mundial en gestión de infraestructuras en concesiones de una calidad extrema. Y yo creo que como nos encanta a los dos el mercado y el seguimiento de compañías, podemos estar hablando para siempre, casi. Mucho. Para ir acabando, te voy a hacer dos preguntas que las dos nos han llegado. Una de ellas es tema de sostenibilidad, que está cada vez vemos más, está como muy de moda y tal. Al final, ¿cómo tienes en cuenta estas tendencias de sostenibilidad como gestor de una cartera de renta variable? Bueno, pues es un tema evidentemente de actualidad. Cada vez las compañías, es cierto que las compañías se esfuerzan más en dar información en la memoria anual sobre las políticas medioambientales, ser friendly, por así decirlo, con las políticas medioambientales, con derechos humanos, etcétera, etcétera. Creo que hay más conciencia social en ese sentido, y evidentemente lo tenemos en cuenta porque afecta a todo tipo de sectores, que miramos todos sectores, especialmente pues, perfil industrial. Son compañías que al final, yo creo que cada vez siempre hay una sospecha sobre operaciones en mercados emergentes, que parece que hay menos control o la situación está menos controlada. Hemos conocido algún escándalo de industria textil en su momento, de prácticas bueno, pues no tan buenas. Nos fijamos, nos ayudan las compañías en el sentido de que cada vez se da más información en este sentido, en la memoria es más accesible a todo esto, y a tener en cuenta qué están haciendo y qué preocupación hay sobre ello. Pero evidentemente lo tenemos en cuenta. Y te voy a hacer esta última, que para mí es... yo hice un programa superior de gestión de carteras que se llamaba, ¿no? Y recuerdo que nos dijeron, tenéis que hacer una cartera de renta variable, ¿no? O sea, como tú que gestionas un fondo de renta variable, sabiendo que puede que la bolsa caiga un 50%, un 30%, un 20%, un 35% los próximos meses, pero aún así tienes que hacer una cartera de renta variable. Entonces, cuando uno va hacia un mundo en el que, pues eso, vamos a una desaceleración, no es descartable que haya caídas adicionales porque la volatilidad, o sea, ¿qué forma hay de construir cierto refugio o no lo hay a corto plazo para que esas caídas a corto plazo o medio plazo no sean tan intensas? ¿Qué hace un gestor? ¿Qué hacéis ahí en eso? Claro, es una cuestión muy buena. A ver, el corto plazo, y esto también me ayuda a reflexionar sobre ello. Aquí el aspecto yo me he dado cuenta en mi evolución como inversor, como gestor, que al final aprendes todos los días. Esto es un camino de largo plazo, nunca dejas de aprender y de evolucionar, que el aspecto psicológico es fundamental, cada vez es más importante. Es lo que comentaba, la presión en esos momentos de incertidumbre, de tristeza, de caídas de mercados fuertes, de convulsión, de todo negativo, todos los titulares negativos, todas las recomendaciones se vuelven negativas, o sea, todo es negativo. Claro, el humano, la persona está diseñada para cortar el sufrimiento. Entonces, dices, mira, vendo todo y me olvido o cambio radicalmente mi política de inversión.
en el sentido de decir, me voy a refugiar, si tengo que invertir es un fondo de renta variable y tengo que estar, en nuestro caso, al 75% como mínimo invertido por folleto de CNMV, los fondos de renta variable, puros de renta variable, pues me voy a ir a todo defensivo, o lo supuestamente etiqueta de defensivo. Claro, ese movimiento, que ya esas compañías se han comportado razonablemente bien en periodos convulsos, las valoraciones son exigentes. En algunos casos serán caras, pero son exigentes. Esa tentación, esa es la lucha psicológica de, además de decirte lo que te comentaba de, no te habrás equivocado, la pregunta diaria de, seguro que esta compañía, seguro que esta tesis de inversión es buena, no te habrás equivocado, mira, si hoy vuelve a caer otro 3%, si hoy no sé quién dice que hay que vender. Entonces, eso es muy duro, es muy difícil. Solo es posible si tienes un entrenamiento, una preparación psicológica y vuelves a reevaluar una opinión crítica, una opinión fría, reevaluar tus tesis de inversión. Pero el corto plazo, yo le diría al ahorrador, al inversor, es impredecible, totalmente impredecible. Te puedes defender de alguna manera en el sentido de decir, oye, hay un ruido político aquí tremendo, o en esta zona del mundo, sí que hay gente que lo hace, esta zona del mundo, pues van a caer bombas y no quiero estar aquí, ¿vale? Entonces, a lo mejor alguna compañía se va a ver penalizada en ese sentido, aunque ya digo, son compañías que venden en todo el mundo, pues tienes cierta protección, pero al final de lo que se trata es que mantenerte fiel a tu proceso de inversión, no salirte de ello, no cambiar radicalmente y el corto plazo, pues lo que hemos visto, aunque nos habíamos olvidado de ello por esa complacencia que comentaba, esa anestesia de los bancos centrales, son movimientos inherentes a la bolsa. O sea, el último trimestre sí ha sido especialmente convulso, unas caídas muy fuertes, dolorosas, el sentimiento inversor se ha vuelto totalmente negativo, en ese movimiento pendular de tranquilidad totalmente negativo, pero hay que verlo como oportunidades de inversión de largo plazo, manteniendo ese horizonte temporal de largo plazo, cuando piensas que verdaderamente no se va a producir una hiperrecesión global, que pensamos que no, que es lo que ha descontado el mercado. El miedo al ciclo, el miedo al cambio de ciclo y a una recesión inminente global, fortísima, parecido al 2008-2009, cuando no estamos en eso ni tiene que ver. Es probable que haya, por todas las incertidumbres creadas que hemos comentado, por esos factores que todavía están ahí, ralentización en los crecimientos. Yo no soy un experto macro ni pretendo serlo, pero no pasa nada. Es decir, que hay compañías que evidentemente va a haber algún cambio de ciclo, alguna recesión, pero van a sobrevivir, van a salir fortalecidas y en muchos casos supone una fuente de oportunidades de inversión muy razonables. Ahora, es cierto que quizás tienes que ser más exigente, volverte más exigente. Es decir, es como que te meten una torta para que espabiles y digas, ahora tengo que ser más exigente en mis valoraciones, es decir, a la hora de ese banquillo de sustitutas, pedirle más descuento, que al final se traduce en más margen de seguridad, más descuento, y quizás tener más liquidez que la que hubieras tenido, porque te das cuenta de lo que comentaba, como gestor es frustrante, es decir, pues estoy en un momento que veo oportunidades de inversión, pongo a todos a jugar, pero no tengo dinero, me falta dinero, me falta liquidez. Solo puedes hacer un cambio en son pocos cambios, en vez de hacer 20... Me gustaría estar en un amistoso en un partido. Claro, ese es el tema. Entonces, bueno, pues es un poco las recetas a seguir. Que al final es volver a los mandamientos fundamentales de un poco de la inversión en valor, el horizonte temporal de largo plazo, análisis fundamental, pues siempre al final vuelves a lo mismo.
Desde luego entramos en un tiempo apasionante, no sé si de nervios a prueba de hacer en los gestores, pero un tiempo muy interesante que vamos a ir siguiendo desde FINER y desde luego contando con visiones como la tuya, muy interesante. Álvaro, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y gracias a ti, Vicente. Desde luego espero que os vaya fenomenal en la cartera, por supuesto, y también la seguiremos a través de FINEC. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros por haber estado siguiendo esto en directo, bueno, en directo, o los que lo estáis viendo ahora en diferido, porque ya sabemos que el tiempo en Internet es totalmente relativo, a los que lo habéis seguido, pero en los que habéis seguido en directo, pues gracias también por los comentarios y preguntas que habéis ido haciendo. Así que nada más, muchas gracias Álvaro, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente FINEC Live.